Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos viendo acá. Agregando. Hola Agustina. Hola, Hola Verónica, ¿cómo buenas estás? noches, ¿cómo Muy andan? bien. A ver si puedo ir agregando a Agustina si también me pide la solicitud. Y ahí Ahí tendría que estoy. estar también viendo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Y a ver si aceptamos a Ana Laura. Ya con los cuatro ya sería un lujo así tan rápido. Pasamos esta parte. Pero qué va. Qué Buenas, temprano que hemos logrado hola, hola, conectarnos los cuatro. ¿cómo ¿Qué tal? están? ¿Cómo están? Bueno, Muy bien. entonces, ahora podemos ir arrancando. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro vivo de FUCA, de esta serie de distintos encuentros que hacemos en la plataforma de Instagram justamente, bueno, para los seguidores y para el resto de las personas que de alguna manera después lo pueden ver en YouTube y demás plataformas de la Fundación. Hoy para hablar de cáncer de cuello uterino, de HPV también. Yo voy a hacer como una pequeñísima introducción solamente y presentación de nuestras notables invitadas del día de hoy. Con la doctora Ana Laura Mendaña, médica oncóloga clínica, especialista en gineco-oncología, becaria de FUCA. Con la doctora Verónica Badano, ginecóloga y mastóloga, también es becaria de la Fundación. Y con la licenciada Agustina Chacón, licenciada en psicología y especialista en psico-oncología. Yo soy muy nuevito en FUCA, pero desde siempre me han dicho, mira Guido, las tres invitadas del vivo son grandes colaboradoras de FUCA y siempre están a disposición, así que obviamente desde ya agradecerles el tiempo, agradecerles la buena disposición y le cuento a los seguidores que hasta hemos hecho como una reunión de presentación previa, que desde distintos lugares en una agenda ajetreada que tenían las tres, fueron muy generosas de ingresar para que nos conociéramos antes y demás. Así que para las tres, bienvenidas. Le digo al resto, digamos, de las personas a las que están conectadas ahora y a las que lo van a ver después, que toda esta serie de vivos y toda esta serie de piezas que en el fondo también tienen que ver con la misión de la Fundación en términos de educación y demás, quedan disponibles en nuestro perfil de Instagram, Fundación-FUCA, y en nuestro canal de YouTube, que también lo buscan como Fundación FUCA y salta el toque, y tienen mucho más material, además de lo que hoy van a hablar las doctoras. Así que bueno, con esta pequeña introducción y saludando a un montón de personas de la comunidad de FUCA, a las que todavía no tengo el gusto de conocer en persona, pero que ahora están conectadas, nada, las dejo acá con nuestras invitadas y con estos dos grandes temas para charlar hoy. Gracias, en serio. Bueno, muchas gracias. Gracias a FUCA, gracias a Gracias. vos, por supuesto, por invitarnos. Encantadas nosotras de participar. Bueno, si les parece, a ver, el tema que nos convoca hoy es el cáncer de cuello uterino, debido a que el 23 de marzo, en realidad durante marzo se conmemora, se pone esa fecha como para concientizar y hablar sobre la enfermedad, y nosotros quisimos ser originales y hacerlo un mes después, y lo hacemos hoy 21 de abril. Bueno, y para empezar, ¿Sabes qué, sí, Lali? Está bueno eso, porque si no, en el momento es como mucha información de golpe y después se diluye en el resto del año y uno si no se acordó en marzo, después se olvida. Entonces está bueno en realidad como, bueno, uy, me acuerdo que lo escuché en marzo, es abril, todavía no hice mi control. Me parece que está bueno. re, absolutamente.
¿Y por qué es tan importante hablar de este tema? Bueno, por muchos motivos, pero uno de los motivos más importantes es que, bueno, es un tumor frecuente en nuestro país principalmente, es el principal causa de muerte por cáncer ginecológico, se diagnostican más de 4.000 casos por año y es una enfermedad prevenible que tiene dos tipos de prevenciones, prevención primaria y prevención secundaria. Vero, ¿querés contarnos algo de esto? Bueno, sí, obvio, claro que sí. Como dice Lali, es tan importante la prevención, principalmente en este tipo de tumores. Yo que también hago cáncer de mama y ahí tenemos algunas pautas y demás, pero no es un tumor que se pueda evitar, con mucho, haciendo mucho de parte nuestra. Sin embargo, este tipo de tumores sí. Y tenemos lo que llamamos nosotros prevención primaria, que son las vacunas. Hoy en día existe, están en calendario, la vacuna contra el virus del HPV, que se da a los 11 años, hoy en día se da tanto a niñas como a niños, y justamente el objetivo es disminuir la circulación de este virus en la población, porque el cáncer de cuello uterino se asocia en más de un 99% a este virus. Entonces, el hecho de, con todas estas campañas de vacunación y demás, haberla agregado en el calendario y demás, lo que va a generar a un mediano plazo, ya hace igual muchos años que están disponibles en Argentina, es justamente esto, menor circulación de virus y disminución del cáncer de cuello. Y después tenemos también lo que llamamos la prevención secundaria, que es el diagnóstico en etapas tempranas, y también es posible en este tipo de enfermedad, porque es una enfermedad que evoluciona lentamente. No es que de un día para el otro aparece un cáncer agresivo con, como nos va a explicar la doctora Mendaña después, los tipos de tratamiento que podrían realizarse en estas pacientes. Este cáncer tiene una serie de lesiones que son precursoras del verdadero cáncer, que es donde uno puede intervenir y ahí tratar de evitar que se desarrolle el cáncer. Son lo que se llaman las lesiones precursoras o lesiones de alto o de bajo grado. Y bueno, eso, ¿cómo se diagnostica? En el consultorio, haciendo el Papa Nicolau, que es una citología que también se llama, que es un estudio que se hace en el consultorio, es un estudio que es un poco incómodo, pero no duele, para nada no molesta, y debe comenzar a realizarse a los 2 años del inicio de las relaciones sexuales. Si bien después, digamos, lo importante es que cada paciente consulte con su ginecólogo de cabecera la frecuencia con que debe realizarlo, como para tener un panorama general, comenzar a los 2 años de iniciar las relaciones sexuales y realizarlo una vez por año. ¿Sí? Ese sería como lo que tenemos que tener en mente. Después se pueden ir espaciando si los controles vienen siendo negativos a determinada edad y demás, pero es importante conversarlo con el médico de cabecera porque también hay situaciones como por ejemplo la inmunodepresión, pacientes HIV o pacientes que están trasplantadas y demás que tienen que hacer controles también diferentes. Exacto. ¿Y el test del HPV? El test del HPV también está disponible en la salud pública incluso también, y lo que hace este test, que se hace en pacientes mayores de 30 años, es determinar con una metodología similar a la que usamos para detectar el COVID, que ya hoy en día todos somos expertos en eso. Bueno, con una metodología similar lo que hace es detectar el virus en el cuello uterino. Y acá es muy importante, yo me tomo unos minutos antes de realizar la prueba en explicarle a la paciente qué pasa si tiene el virus, qué pasa si no lo tiene, porque ahí se abren, cuando viene positiva la detección del HPV, se abren un montón de interrogantes, entonces yo ya me voy adelantando. Y cosas importantes que le transmito a la paciente, por ejemplo, que se detecte el virus no quiere decir que el contagio haya sido reciente. El virus puede estar y haberse hecho latente, y a que hayan pasado varios años desde el contagio. En general, el contagio es en las primeras relaciones sexuales. Es importante para no, digamos, tener un conflicto de pareja. Después,
Otra cosa importantísima es que no todas las pacientes que tengan el virus, que sean portadoras del virus, van a desarrollar cáncer o alguna lesión. Al contrario, la mayoría no va a desarrollar ninguna lesión. Pero esa paciente que porta el virus tiene que hacerse sus controles estrictamente, ¿sí? Muchas veces la inmunidad de cada paciente hace que el virus, con el transcurrir de los años, desaparezca y no sea detectable más, ¿sí? Pero es importante saber esto. La paciente que no tiene el virus, por el contrario, y tiene a su vez un Papa Nicolau negativo, es decir, que no tiene ninguna lesión, esto se llama cotest, testear las dos cosas juntas, esa paciente puede recién en 5 años volver a hacerse su Papa Nicolau y su test de detección de HPV, porque al no estar el virus no tendría que desarrollar ninguna lesión, ¿sí? De acuerdo a los ámbitos donde uno se maneje, se pueden hacer estas dos modalidades juntas, o se puede hacer, por ejemplo, el test de HPV solo, ¿sí? Y si nos da negativo, entonces repetirlo a los 3 años. Hay distintas modalidades, acá lo importante es poder charlar con el ginecólogo de cabecera para orientar, en ese caso en particular, cómo seguir los controles. Qué importante todo esto. Y Agustina, como para darte un poco lugar, bueno, ¿cómo repercute todo esto? Porque también esto tiene una carga, ¿no? El hecho de ser prevenible, de ser por transmisión sexual y demás, ¿cómo repercute emocionalmente también en las pacientes? Yo, ¿qué tal? Cuando las escuchaba a ustedes, pensaba lo importante que es toda esta campaña de comunicación e información a la población, ¿sí? Que hay que andarla muchísimo. Por eso no es solamente en el mes del cáncer, sino es a lo largo de todo el año. ¿Por qué? Porque no solamente el cáncer, sino que el cáncer de cuello uterino, el HPV, tiene una enorme carga, una connotación social importante, y sabemos perfectamente que las enfermedades, en este caso el cáncer, no es un hecho biológico solamente, sino que es un hecho social, que tiene una connotación cultural. Y cuando pensamos solamente en Argentina y pensamos en la extensión de nuestro territorio y las diferentes idiosincrasias, también hay que saber cómo comunicar, ¿no? El equipo de salud tiene que ser un buen comunicador, porque no es lo mismo comunicar en lo que es Capital Federal, Ciudad Autónoma, que ir distanciándonos y llegando por ahí al norte del país y demás, donde la sexualidad es un tema tabú, el cuello uterino es un tema tabú, por ahí muchas mujeres no saben qué significa esto, y el HPV está relacionado a la transmisión sexual, entonces aparecen estas historias de infidelidad y demás por mala información, o no sé, pero digamos, estamos hablando de un tema que es muy sensible a nivel significado y que eso va a impactar directamente en lo que es la prevención primaria. Y ahí ya le podemos llegar tarde, ¿sí? Con todo lo que significa, por supuesto, un diagnóstico de cáncer de cuello uterino en una persona, diagnóstico de cáncer y de cuello uterino, que tiene sus particularidades también por la zona en donde se desarrolla y cómo va a impactar esto en las relaciones y en la adaptación a los tratamientos. Creo que eh, pararnos hoy en lo que es la prevención primaria es fundamental. Es un trabajo que nosotros tenemos que hacer como equipo de salud. Después, bueno, vos, Lali, me preguntabas en relación al impacto del diagnóstico. Y el impacto del diagnóstico de cáncer siempre trae aparejado miedo, miedo a la muerte en el primer momento, después eso va desapareciendo y aparece la incertidumbre, ¿sí? La certeza del diagnóstico y la incertidumbre del pronóstico, y cómo va a ser, y decir de dónde sale esto por ahí trae vergüenza, trae enojo, ¿sí? Una gran complejidad de emociones que se da en la mayoría de las personas como una cuestión normal y esperable luego de un diagnóstico. Bien, absolutamente. Y bueno, para volver un poco al tema y volverlo a remarcar, la importancia de la prevención y del diagnóstico precoz, porque con todos estos métodos, o sea, con la vacuna podemos evitar directamente la infección por el virus del HPV, que es el causante en más del 99% de los casos.
Y con el control ginecológico, con el PAP o con el test de HPV, dependiendo de la edad y demás, podemos detectar lesiones en etapas muy, muy tempranas, porque esto es muy importante, que obviamente se detectan y se tratan, y de esta forma se evita, en muchos casos, que progrese a un cáncer de cuello verdaderamente invasor, o detectarlo ya un carcinoma invasor, pero en estadios iniciales. Porque acá el estadio, es decir, el cuán avanzado está, el tamaño que tiene el tumor, es fundamental en cuanto al pronóstico. Cuanto más temprano se detecte, cuanto más pequeño, cuanto más localizado, mayores son las tasas de curación. En estadios muy iniciales, las tasas de curaciones son altas, altísimas, de más del 90%, y en la gran mayoría de los casos se realiza cirugía solamente, ¿sí? Hay que resecar, bueno, de acuerdo a cada caso, pero el cuello del útero, en general, la mayoría de los casos, hay que sacar todo el útero. Y cuando se detecta en un estadio que nosotros llamamos localmente avanzado, que ya hablamos de tumores un poco más grandes, de 4 centímetros o más, que hay compromiso de los tejidos cercanos al útero, que se llaman parametrios, o hay compromiso de ganglios, cercanos en la zona de la pelvis. En esos casos ya no es la cirugía la mejor opción, sino que tenemos opciones de tratamiento también con intención curativa, que son principalmente la radioterapia y tratamientos sistémicos que realizamos, que bueno, hasta el año pasado se hacía, y por durante muchos años fue tradicionalmente la quimioterapia combinada con la radioterapia. En los últimos años han avanzado mucho, sobre todo las técnicas de radioterapia, y contamos con técnicas de radioterapias más modernas que permiten dar más dosis con mejores resultados y mejor tolerancia, o sea, menos efectos secundarios. Y por otro lado, tenemos recientemente también la incorporación de tratamientos nuevos, como es la inmunoterapia, porque este tumor, al derivar en la mayoría de los casos de una infección viral, es muy inmunogénico, es un tumor muy respondedor a la inmunoterapia, así que bueno, ahora lo tenemos también en estadios más localizados. Todo esto son mayores opciones de curación, pero la clave es el diagnóstico temprano, siempre. Que es La verdad que muy clara fuiste, Lali, muy clara con todo lo que explicaste. Obviamente que estos tratamientos tienen su lado B también, ¿no? Y por ahí, desde nosotros lo vemos en el consultorio como médicas, pero tiene un impacto también muy emocional en las pacientes, ¿no? Porque es algo que impacta en la vida laboral, cuando tienen que dejar de trabajar por un tiempo para hacer sus tratamientos, y también en lo que nosotros llamamos en oncología las supervivientes o sobrevivientes, tiene también un gran impacto en la vida sexual, ¿no? No sé si vos querés hacer algún comentario de esto, qué cuentan los pacientes, cómo lo viven. Sí. Lo primero es los temores vinculados al tratamiento per se, ¿no? Y sus significados. Cuando vos, Lali, decías resecar y demás, bueno, hay como toda una connotación simbólica al la vaciaron y demás, y a la pérdida de la feminidad, a la pérdida de las sensaciones placenteras, ¿no? Y que muchas veces, insisto yo, en cómo la idiosincrasia o cómo está informada la persona va a potenciarle este sufrimiento o no, o va a poder como trabajarlo y informarse y acercarse al servicio, ¿sí? Al servicio de psico-oncología para ser acompañado. Digo, es el órgano en donde se da la enfermedad muchas veces hace que las mujeres se retraigan y no consulten, ¿sí? Hay en el norte del país una gran deserción a lo que son los tratamientos de los cánceres ginecológicos o mismo a los controles ginecológicos por todo este tabú en relación a la zona, a la sexualidad, a que es el médico que me va a atender es un hombre y a mí me da vergüenza, y me da vergüenza no solo atenderme, sino que decirle que tengo miedo de no sentir a futuro en mis relaciones sexuales. Entonces hay un alto impacto emocional en lo que tiene que ver la imagen corporal, el sentimiento de autoestima, ¿sí? El poder como duelar esa parte perdida, aunque sea simbólica, hay que darse ese tiempo y también estar preparado a cambios en la sexualidad, a cambios en la pareja y las relaciones. Es importante
siempre el rol de la familia, cómo acompaña al paciente, ¿sí? En cómo se va a adaptar a esto que suceda, no solamente cuando se esté dando el tratamiento activo, sino a lo que vos decías, Vero, de la superviviente, ¿sí? Cómo vuelve a la vida con con este nuevo cuerpo, con esta nueva experiencia. Es importante que se trabaje sobre eso porque, digamos, el cáncer de cuello uterino, como decía Lali, tiene buenas expectativas, buen pronóstico, ¿sí? Desde la psicooncología, desde la psicoterapia, damos este espacio para la contención, la expresión de las emociones, el validarlas, ¿sí? La información, el afrontar los tratamientos, aquellos efectos secundarios que puedan aparecer, cómo comunicárselo a la pareja, digamos, todo esto tiene que ser atendido con la misma importancia que el bienestar físico, que a veces muchos pacientes lo relegan, ¿no? No voy a estar diciéndole esto al médico ahora, justo que... y es tan importante el bienestar de la paciente físico como con su autoestima, la vuelta a las relaciones sexuales, digamos, la calidad de vida que la llaman. Absolutamente. Absolutamente, porque además, como otra característica de este tipo de tumores y de enfermedades que afecta a mujeres jóvenes, la mayor incidencia es entre los 40 y los 55 años, 35, 55 años, es decir, que son mujeres en plena actividad, económicamente activas, sustento de familia en muchos casos. Así que realmente tiene una gran repercusión a nivel familiar, porque en la gran mayoría de los casos, por lo menos en los que a mí, en mi experiencia, son la gran mayoría de sustentos de familia y en muchos casos únicos sustentos de familia, ¿sí? Son madres solas o solteras o demás, así que realmente tiene... Casos también, Lali, perdóname que te interrumpa, son pacientes que aún no han, recordemos que hoy en día la maternidad se fue postergando, ¿no? O sea, la edad habitual hoy en día, la edad promedio es más de los 30, entonces, en una enfermedad donde el diagnóstico es en pacientes jóvenes, más la edad de la maternidad que cada vez es más tardía, muchas veces el diagnóstico sucede en pacientes que aún no han tenido hijos y tenemos opciones para conservar el útero, pero son en casos seleccionados. En muchos casos hay que hacer cirugías donde se extrae el útero. Entonces es complejo. Por eso es tan importante la prevención. Y hablando dos palabras de prevención, muchas veces en la vorágine de la consulta, bueno, sí, el Papá Nicolau, pasá, cambiate, vení que te lo hago. Y para la paciente que es su primera vez en el consultorio, es toda una experiencia, entonces nos tenemos que tomar el tiempo, enseguida captar si la paciente le preguntamos si viene una vez y me dice, no, hoy no me lo puedo hacer porque estoy menstruando, viene la próxima vez y nos dice lo mismo. No nos olvidemos que puede una paciente haber tenido alguna situación, por ejemplo, de abuso, que haga que tenga miedo a realizar este tipo de controles, o que sea pudorosa. Entonces hay que estar atentos también a estas situaciones y poder transmitirle, anticiparle cómo es el estudio, para que se sienta cómoda, explicarle la importancia. Eso es algo que depende de nosotros, ¿no? Poder hacer que esa paciente pueda hacerse sus controles en tiempo y forma. Sí, Sí, absolutamente. La sí. Y comunicación algo es... que nosotros vemos mucho en el consultorio, ustedes piensen que nosotros como psicooncólogos vemos a los pacientes todas las semanas, y se genera un vínculo de mucha confianza, y hay muchas cosas que nos dicen a nosotros que a los médicos no se los dicen, como preguntas que nos hacen a nosotros, a los médicos no, por eso no las podemos responder, por eso nos las hacen a nosotros, claro, pero digo, a las pacientes muchas veces les da mucha vergüenza hablar acerca de lo que no saben, como si tuvieran que saberlo, ¿no? Las preguntas que se les ocurren parecen que son tontas, Sí. y no son tontas, ¿sí? Y que por ahí insisto, les generaría mucho menor sufrimiento que el quedarse callados y nomás. Nosotros en Fleming somos un equipo multi e interdisciplinario, con lo cual muchas de estas cosas las vamos comunicando entre nosotros, ¿no? Mirá, Lali, pasa tal cosa con tal paciente, pero no todos los pacientes tienen
las facilidades que encuentran por ahí nuestros pacientes, de tener un equipo que trabaja juntos. Entonces, alentamos mucho a la comunicación con los médicos, ¿sí? A que la paciente vaya y se siente y son 5 minutos, ¿no? Porque el médico está apurado, hay que hablar y hay que puntualmente informar acerca de estas cuestiones, como si las pacientes también tienen hijos, ¿no? Que ahora la corriente de no vacunar o de que vacunas que hacen mal, son como... Sí. También hay muchas creencias en relación a esto. Nosotros tenemos niños ahora que ya tienen acceso a la vacuna del HPV, pero muchas familias no vacunan a sus hijos, ¿sí? Sí. Por toda esta nueva corriente que existe, ¿no? Y ahí, como problema de salud pública, digamos, una pregunta para las tres, y teniendo en cuenta esto que planteaban al principio, ¿no? Que el inicio de las relaciones sexuales es también el inicio de empezar con algunos estudios y demás. ¿Cómo ven ustedes la evolución, digamos, de la ESI, de la educación sexual integral en los últimos años? Si eso está rindiendo frutos, si se empieza a ver chicas más jóvenes que empiezan a tomarse estos estudios como realmente una cuestión importante, si ven que todavía hay mucho para trabajar en ese sentido, o si realmente el país está como indicando algunas diferencias en sus regiones por estos patrones culturales y los comportamientos son muy distintos en la ruralidad que en las grandes ciudades. Nada, para cualquiera de las tres, ¿cómo están viendo esto? Y si realmente en el colegio secundario se está trabajando estos temas, si está dando ya sus frutos al momento de ver un crecimiento en los estudios, ¿no? En las personas que están terminando, digamos, la educación media. No sé si... Antes de ir puntualmente a la respuesta sobre la ESI, desde lo que te puedo aportar es que hay una gran diferencia en el país en cuanto a la incidencia de este tipo de tumor. Es un tumor que es más, si bien no distingue entre clases sociales, pero es una realidad que en ciertos, más que nada en el norte de nuestro país, es mucho más frecuente, mucho más prevalente esta enfermedad. ¿Sí? Ahora les doy lugar a las doctoras a ver si quieren comentar lo otro. A ver, respecto a la CESI, a mí personalmente como profesional médica, digamos, nunca me convocaron. La realidad es que no tengo niños en edad de secundario como para saber exactamente qué se trata, si tengo niños más pequeños. Y la verdad es que si se utiliza ese espacio para hacer prevención, ahora estamos hablando de esto, pero hay muchas cuestiones que se puede hacer prevención, sería muy interesante. No sé, Agus, si vos tenés experiencia con niños más grandes que sepan. No, sí, más allá de lo particular, que sí que tengo hijos más grandes y hay un cambio cultural en relación a la percepción del cuerpo, a cómo se habla de eso y demás. Yo no sé porque no tengo hecho ningún recorrido, no sé si es una evolución que hemos hecho en un pequeño círculo de Ciudad de Buenos Aires y saliendo de nuestro pequeño núcleo, esto continúa igual. No obstante eso, que por lo menos esté resonando en nuestros niños y demás, es un motor que inicia que creo que va a ser un camino que hay que seguir andando y por lo menos por algo se empieza, ¿no? Sí. De la misma manera que nuestros por ahí nietos o bisnietos van a mirar el cáncer de otra manera, de lo que lo mirábamos nosotros, también la sexualidad y estas cuestiones van a cambiar un poco el estigma que tienen todavía asociado, ¿no? Creo que es un camino que no hay que dejar de hacer. La ESI creo que por lo menos ya desde su título nos convoca a hablar de algo de sexualidad, quieran o no, así que bueno, creo que es un buen camino. Después cada uno lo manejará con sus valores y de cada familia, ¿no? Que esto es respetable. Pero Sí, para elegir hay que conocer, esta es la cuestión, la exacto. decisión de la Sí, que se abra ya el espacio en las escuelas para poder hablar también, coincido que me parece fundamental, que vayan puntualmente a eso, pero la realidad es que se ve una gran diferencia en nuestro país y en los números hablan, o sea, respecto a la mortalidad, hay provincias del norte, bueno, Formosa, Misiones, donde tienen una mortalidad por este tipo de tumores
20 veces más alta que en Capital Federal, entonces realmente hay una disparidad como en muchas otras cuestiones, Sí, en esto también se ve a lo largo del país, sí, en las diferentes creo que, provincias. no creo que tenga que ver solamente con la idiosincrasia, debe tener que ver con cómo llegan a poder las personas acceder no solamente a un Papa Nicolau, eso, después qué hacen con eso, ¿no? Si se les detecta algo y demás, si tienen la posibilidad de seguir tratándolo. Creo que no hay igualdad, no hay equidad en ese sentido, por lo menos. Absolutamente, y pasa eso. Hay estudios que muestran que sí, que hay pacientes donde se les había diagnosticado, pero bueno, nunca llegaron o no se les avisó o no volvieron a la consulta y esas pacientes que se podrían haber tratado, pero bueno, sí, Y bueno, en distintas etapas hubo distintos planes de, digamos, de diagnóstico precoz. Algunos de ellos fueron, por ejemplo, acercarle a los pacientes los test de HPV para hacer, se llaman de autotoma, es decir, que la misma paciente pueda tomarse. A veces por esto, esta idiosincrasia del miedo o del pudor o de la inaccesibilidad, porque a veces son pacientes que viven muy alejadas de hospitales o de salas donde se pueden hacer estas tomas, entonces también estaban estas formas de autotoma, y después también existían, y en muchos lugares siguen existiendo, lo que llaman las navegadoras, que son personas que se dedican a detectar aquellos estudios patológicos y llamar a la paciente y hacerle un seguimiento para que pueda acercarse al centro de salud y comenzar su tratamiento. Eso es importante. Sí, muy importante, sobre todo en ciertas zonas esto, donde la lejanía o el pudor, en muchos casos, muchos pacientes no vuelven al médico, o digamos por el resultado, por miedo al resultado, y bueno, ahí es donde se pierde la oportunidad. Realmente eso no debería pasar, no debería pasar. Y bueno, volviendo un poco al tumor en sí, digamos ya, bueno, se desarrolló, no lo pudimos prevenir, se dio, lo diagnosticamos en un estadio localmente avanzado, que es la realidad en la gran mayoría de los casos, al menos en nuestro país, en nuestra realidad, la gran mayoría se diagnostican en estadios localmente avanzados, donde hacemos, como dije, tratamientos de radioterapia y quimioterapia, o en muchos casos inmunoterapia. Y bueno, y esto afecta, por supuesto, tiene altas posibilidades de curación y con eso iniciamos, al menos la intención del tratamiento, eso es lo que buscamos inicialmente y en la gran mayoría de los casos se logra, pero te genera efectos secundarios el tratamiento, más allá de que las técnicas sean modernas y que se mejoren, y esto afecta la calidad de vida de la paciente, que va variando también mientras se realiza el tratamiento, por supuesto es una situación, después algunas complicaciones o efectos secundarios que puedan aparecer mejoran la gran mayoría cuando se termina el tratamiento, ¿sí? Pero bueno, dentro de estos efectos secundarios y que afectan la calidad de vida, hablamos de la salud sexual, digamos, ¿no? Pero bueno, se afecta también en muchos casos y tiene que ver, porque tiene vinculación, que como efecto del tratamiento se genera una menopausia, ¿no? Y en estos casos, obviamente, hablamos de una menopausia precoz porque estamos hablando de mujeres jóvenes, donde naturalmente, digamos, estarían antes de la edad de entrada a la menopausia. Entonces, esto es importante. Nosotros lo hacemos en nuestro equipo multidisciplinario y lo hacemos en nuestra institución, pero qué importante que es, porque cómo cambia la calidad de vida de las pacientes, ya hablando de las pacientes, ¿no?, que se curan y demás, teniendo en cuenta todos los otros factores. Por supuesto que al diagnóstico de esta enfermedad es prioritaria, pero después empiezan a surgir otras cosas que también son importantes. Años de realizar un tratamiento de una paciente que se curó, empiezan a surgir otras cuestiones. Y eso lo manejamos mucho, bueno, con Vero, que se realiza, no sé si querés hablar de los tratamientos Sí, que se realizan. bueno, eso siempre, obviamente, lo que voy a decir es algo muy general, hay que ubicarlo en el contexto de cada paciente, averiguar bien, digamos, sus antecedentes personales, pero una paciente joven que, como dijo Lali, tiene una
lo que llamamos fallo ovárica precoz o una menopausia temprana, entra antes a la menopausia de lo que es habitual, que es alrededor de los 50 años, le acompañamos, si no tiene contraindicaciones, con una terapia de reemplazo hormonal, que se dará con distintas drogas, pueden ser estrógeno solo, estrógenos y progesterona, bueno, hay que ver en cada paciente, para evitar situaciones como, por ejemplo, los típicos síntomas de la menopausia, como son los sofocos, el insomnio, que son muy comunes, pero también hay otro tipo de situaciones que suceden a largo plazo, como por ejemplo la osteoporosis, el aumento de enfermedades cardiovasculares por la falta de estrógenos, que si nosotros podemos suplementar unos años, estaríamos retrasando el aumento de riesgo para estas patologías. Así que eso es importante. Obviamente que estos tratamientos también tienen unos efectos secundarios, por eso es que hay que evaluar bien a qué paciente se lo damos y con qué tipo de tratamiento. Pero es importante saber que existen. Como también es importante en las pacientes, ya sea que hayan hecho, por ejemplo, cirugía sola o quimioterapia, radioterapia, o a veces braquiterapia, que es radioterapia, pero por vía vaginal, digamos, esas pacientes hay que cuidar también mucho el tema de la sexualidad, porque se ve afectada, más cuando hicieron cirugía sola, no tanto, pero cuando hicieron radioterapia, muchas veces es dificultoso. Hay que acompañar durante el tratamiento y también en el posterior, acompañarlas con terapias locales para que puedan continuar o retomar con su actividad sexual, si así lo desean, ¿no? Obviamente. Bien. Sí. Sí, súper importante. Y acá, bueno, porque en el consultorio pasa que hay todo un tema respecto a la terapia de reemplazo hormonal y tomar hormonas, que me parece importante aclararlo, que acá estamos hablando de mujeres que entran a una menopausia inducida por el tratamiento que nosotros le indicamos antes de que la menopausia se produzca naturalmente. Completamente diferente es tomar hormonas después de los 55 años o después de entrar en la menopausia. Ahí es cuando ya las hormonas implican un mayor riesgo y es otra situación. Acá en la gran mayoría de los casos recomendamos y sugerimos algo que tenga contraindicación, por supuesto que lo hacemos en un equipo, lo manejan en general más los ginecólogos, pero realmente cambia muchísimo la calidad de vida de las mujeres porque gran parte de los síntomas que se tienen, que son una vez superado los efectos del tratamiento en sí, son debidos a la falta de hormonas femeninas, como la sequedad vaginal, dolores con las relaciones sexuales, todo esto puede en gran parte, además de que también una cuestión, bueno, el insomnio, los sofocos, la piel, el estado de ánimo, también afectan las hormonas. No sé si, Agustina, Sí, querés... yo quiero decir algo importante, Sí. lo voy a decir porque tengo muchas ganas de decirlo, lo digo en el consultorio y quedo entre la paciente y yo, nada más. Entonces, a mí, a mí hay algo que me causa gracia, ¿no? Que es, hay muchas teorías en relación a por qué enfermamos de muchas enfermedades, entre ellas el cáncer, y es que la mayor parte de los pacientes tienen la teoría de que esto se lo formaron ellos, ¿no? Porque me pasó algo en la vida o no me llevé la... Ahora, cuando sucede algo de este tipo, de las hormonas, la culpa no son las hormonas. Ahí nuestra cabeza no funciona para nada. Digo, ¿cómo es la mano? Entonces, reducir muchas veces, y ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacer en el consultorio, que es, somos seres compuestos por muchas cosas. Y las hormonas, si bien juegan un papel, ¿sí? Eh, no es lo no es lo único. Y uno, en realidad, cuando ve a los pacientes que asisten al consultorio, que reciben el diagnóstico, hay algo que juega muy a favor o en contra, que es la personalidad de base. Un, una persona que en su vida ha tomado las situaciones como, bueno, voy para adelante, o reconoce sus emociones, que puede manejarlas y demás, probablemente en este periodo de tratamiento tenga varios momentos. Alguno va a ser con tristeza, con enojo, con desesperanza, con esperanza, y va a ir
como adaptándose a la situación, adaptándose al tratamiento en sí y al post, y a lo que va a venir después. Y se va a adaptar eh, para adelante, sí va a poder hacer duelo, va a llorar, va a estar triste y demás. No vamos a tener personas que terminen con depresiones severas y demás, sino son personalidades que de base tienen algo que digamos, que nos pueda hablar de que pueda ayudar. La mayoría se adapta bien, ¿sí? Y vamos a trabajar mucho con el deseo, ¿sí? El deseo que tiene que ver con la libido, que tiene que ver con las hormonas, no es hormonodependiente solamente, porque si no, varias de nosotras ya estaríamos como para quedarnos en casa tejiendo las mañanitas, y no lo vamos a hacer, ¿sí? Y pensando que la mayor parte de las mujeres va a vivir muchos años después de su menopausia, entonces reducirnos a las hormonas solamente nos haría muy pobres. El ser humano es muy complejo. Entonces, sí hay que reconocer estos efectos secundarios que en algunas pacientes van a jugar un papel más importante, en otras no, porque en algunas se da con mucha virulencia, los sofocos y demás, pero en otras no, y poder como encontrar los recursos junto con los médicos para ayudarlas a mejorar su calidad de vida, ¿sí? Entendiendo que pueden mejorar, que no tienen que quedar solamente con, bueno, esto. Después las complejidades y las subjetividades y las individualidades se tratan en el consultorio y demás, pero acá como mensaje general es, no somos hormonas solamente, sí juegan un papel, ¿sí? Sí se puede mejorar, sí se puede mejorar la calidad de vida y sí se puede mejorar la percepción que uno tiene de uno mismo, ¿sí? A pesar de estos efectos secundarios que me pudieron haber quedado. Bueno, esto quería decirlo. Sí, es muy Acá, importante lo que decís. Lo que yo trato de transmitirles a la paciente, bueno, en el caso de puntualmente de esto de que estamos hablando hoy en día, en general sucede en forma bastante abrupta, pero cuando es una menopausia fisiológica, que sucede en forma paulatina, se va adaptando la fisiología de cada organismo, hace que se adapte una paciente que solía tener estrógenos a una paciente que ya no tiene. Entonces los sofocos pasan, el insomnio pasa, hay un montón de situaciones que van pasando y como dice Agus, hay que acompañarlo, o sea, es importante tener obviamente hábitos saludables, muchas veces indicamos aumentar, por ejemplo, la actividad física o disminuir la ingesta calórica, porque bueno, se está acomodando el cuerpo a esta nueva etapa, pero no todo pasa por las hormonas, es una realidad tal cual. acá les interrumpo un Quería, segundito sí, para darle la oportunidad también a que estamos en un momento con bastante gente mirándonos, a que les hagan las preguntas también, ¿no? Un poco las funciones que yo puedo ir mirando, si hay alguna pregunta en particular para cualquiera de las tres, y se las transmito, ya con un montón de información que han podido dar en este rato. Si alguna de las personas que nos está mirando en este momento, que está más en el vivo, digamos, tiene esa posibilidad respecto de quienes lo van a ver después, que es preguntar en tiempo real alguna cuestión que se nos haya escapado, más allá de que ha sido muy completo todo lo que se ha dicho, mientras, nada, era simplemente interrumpirla para dar la posibilidad y después cualquier cosa yo les voy como transmitiendo si hay algún comentario en particular de alguna de las personas que nos están acompañando. Genial. quería igual preguntarle a las doctoras, ¿no? Y esto es importante, si se están utilizando los antidepresivos o algún tipo de antidepresivo como para mejorar el tema de los sofocones y demás. Dale, No, dale. No. sí. No, en el caso de que cuando está contraindicada la terapia hormonal, porque hay casos en los cuales no se puede indicar, ahí sí existen otros métodos, dentro de los cuales existen algunos antidepresivos que pueden ayudar a mejorar los síntomas, estos, sobre todo de sofocos y los síntomas anímicos. Sí. Sí. Lo que yo le explico así para hacerlo bien gráfico a las pacientes, que muchas de mis pacientes con cáncer de mama no pueden recibir terapia de reemplazo hormonal, entonces ahí tenemos que sí o sí usar otras terapias no hormonales.
Y para hacérselos bien gráficos, yo lo que les digo es, se los doy a 10 pacientes estos tratamientos, como por ejemplo los antidepresivos, a 5 le mejoran los síntomas y a 5 no. O sea, mientras que una terapia de reemplazo hormonal se lo va a mejorar a la mayoría. Pero también hay que evaluar, digamos, cuál es el síntoma que tiene la paciente, porque el síntoma más frecuente, que en general no ocurre al poco tiempo de la menopausia, sino más alejado, es la sequedad vaginal. Ese es el principal motivo de consulta por el cual me preguntan las pacientes posmenopáusicas, y ese síntoma en particular no necesita una terapia sistémica, necesita una terapia local, que incluso pacientes que tengan contraindicados los estrógenos pueden recibir terapia con estrógenos vía vaginal. Eso ya está comprobado que no tiene ningún efecto, incluso en pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama lo pueden recibir. O sea que hay que evaluar bien cuál es el síntoma que está afectando a la paciente para poder acompañarla en eso. Y después otra cosa que no me quería olvidar, son de terapias como por ejemplo el mindfulness, la acupuntura, el ejercicio. Hay un montón de otras terapias que también ayudan a paliar estos síntomas que no van a ser efectivas en todas, pero van en muchas pacientes a mejorar significativamente los síntomas. Sí. Absolutamente, sí, sí. Dentro de las terapias complementarias, como se llaman, sí. La meditación, el yoga, bueno, hay, la osteopatía, la acupuntura que nombraste vos, me parece como realmente la utilizan muchos pacientes, la homeopatía, bueno, todo lo que sume y no tenga contraindicaciones siempre ayuda, por supuesto. Sí, pregunté principalmente y puntualmente lo de los antidepresivos porque también hay muchas cuestiones asociadas a las medicaciones psiquiátricas que los pacientes temen tomar, que nunca han tomado, que dicen yo estoy deprimido, y me parece que por ahí está Sí, muy interesante estar como también desmitificar la medicación psiquiátrica y no tiene un objetivo terapéutico único que es la depresión, ¿sí? Sino que tienen muchos otros objetivos terapéuticos las medicaciones con las cuales contamos actualmente. La dosis es baja, entonces eso también alienta muchas veces a que la paciente la utilice, pero es sí, difícil, en el consultorio resulta difícil. Sí. sí, en muchos casos hay una resistencia, es real. ¿Tenemos alguna pregunta? A ver, creo que no, por ahora no tenemos. Sí, un montón de gente que ha estado pasando, que después les vamos a mandar un saludo y demás. Yo diría en este punto, si se animan, digamos, como a dar cada una de ustedes como un mensaje final, un tip final o un concepto, digamos, que englobe lo que quieren transmitir hoy. Bueno, empiezo yo. No me acuerdo si fue Agus o Lali que mencionó el tema de que a veces uno da por sentado que el paciente tiene que conocer tal o cual cosa. Y creo que, digamos, lo importante es poder romper esa barrera, cruzar esa barrera y encontrar un médico de confianza, quien uno, si bien por ahí no se anima en la primera consulta, por ahí en la segunda consulta, poder establecer un vínculo y hacer las preguntas que consideren, sentirse cómodos, pero lograr la confianza para poder avanzar con los estudios que pueden hacer tener un impacto muy importante en la vida de cada una. Muy interesante, Vero. Sí. Ahí sí hay una pregunta de Lore que pregunta si trabajan de una manera interdisciplinaria con algún psiquiatra. Sí. Que en general, si vemos a los pacientes que necesitan alguna consulta con psiquiatría, sí, la hacemos sin problema. Sí, el equipo multidisciplinario para este caso puntual involucra a muchos profesionales, bueno, desde psicólogos, psiquiatras, los médicos oncólogos, ginecólogos, cirujanos, radioterapeutas, patólogos, imagenólogos. Realmente eso es lo que marca la diferencia y por ahí mi mensaje también iría por ahí. Realmente
refuerzo lo que dice Beri, dijo Agus, me parece re importante no quedarse con ninguna pregunta, no tener miedo a no saber, basta de eso, a sentirse juzgado y demás. Buscar al profesional que acompañe. Muchas veces, bueno, muchas veces los pacientes no lo encuentran porque no nos encontramos en ese momento o no se dio. Es fundamental el buen vínculo y la confianza y la buena relación de todo el equipo. Por supuesto, el oncólogo en este caso es como, bueno, el de cabecera, digamos, el que, pero porque la patología es oncológica, pero es fundamental el buen vínculo entre todos, porque son pacientes que vemos muchas veces, sí, que realmente es muy importante el vínculo y en ese vínculo también repercute en la adherencia al tratamiento, en cómo evoluciona la paciente, en sus vínculos, en sus relaciones intrapersonales e interpersonales. Realmente es muy importante. Entonces, bueno, más allá de decir que la importancia, ¿no? Volverlo a decir, de la prevención, vacunar a todos nuestros niños. Hoy forma parte del calendario nacional de vacunación a los 11 años. Es gratuito y obligatorio a los niños y niñas de 11 años y con una sola dosis. El esquema ya se bajó a una sola dosis desde el año pasado en nuestro país, porque bueno, hay estudios que muestran que una dosis todavía está investigándose, digamos, definitivamente, pero ya hay estudios varios que indican que una dosis podría ser igual de efectiva que tres. Entonces, hay recomendaciones de muchos organismos, incluido la Organización Mundial de la Salud, donde recomienda en los países, sobre todo de menores recursos, una dosis es mejor que ninguna. Y bueno, eso es importante también saberlo. Después, hay situaciones particulares donde la vacuna puede ser necesaria e importante fuera del calendario y fuera de esta edad. Hay estudios que demuestran beneficio en mujeres de mayor edad, incluso en mujeres que ya han sido tratadas por alguna patología relacionada al HPV. Entonces, acá la recomendación es consultar al ginecólogo. Cada caso es particular y puntual, pero hay ciertas indicaciones fuera del calendario donde puede haber una utilidad de la vacuna. Y bueno, y, y esto, y el trabajo en equipo creo que es lo que marca la diferencia en el manejo de las pacientes. Te dejo a vos. Bueno, y de mi parte es esto, que cuando nosotros hablamos de la psicooncología y demás, hablamos de aquella persona que está transitando una enfermedad más allá de su cuerpo, una enfermedad que está cargada de estigma y de miedos y de fantasías asociadas, que comprender cuáles son estos aspectos psicológicos nos van a permitir acompañar al paciente, le va a permitir al paciente entender qué le está pasando internamente, ¿sí? Y que cuidar su salud mental es muy importante, ¿sí? Que no es primero el cuerpo y después la salud mental, que ambas cosas son necesarias y que esta salud mental es parte esencial del tratamiento del bienestar y de la calidad de vida. Bueno, entonces ahora tres cosas en el final. Primero, estimadísimas, muchísimas gracias por el tiempo. Aprendí un montón y sé que la gente también, cuando lo pueda mirar y quienes nos han acompañado, porque es un horario de buen tráfico para Instagram, pero para la rutina de todos es una hora difícil, así que sé que no ha sido fácil hacerse el lugar. Muchísimas, pero muchísimas gracias en serio por esta oportunidad y por este espacio y por la buena disposición. Y a la comunidad de FUCA, entonces, tres mensajes. El primero, que en la medida que quieran y que lo vean que es algo positivo y que suman, compartan la publicación en Instagram donde va a estar todo el vivo, compartan el link de YouTube, o sea, ayudémonos a abrir y a hacer mucho más grande la comunidad de FUCA. Me parece que eso es súper importante y que necesitamos de todos y de todas las personas que miren el video en algún momento. Que hacer también una comunidad más grande requiere de escucha activa, así que nosotros queremos que nos escriben, nos digan otros temas que les gustaría en los próximos vivos, dentro de lo que es la misión y dentro de lo que es el expertise de la fundación, pero que ustedes puedan ser quienes también propongan los temas. Y por último, quedar a disposición en las redes sociales y en este mismo Instagram para cualquier otra cuestión donde requieran información
o porque quieren ayudar a la fundación, o porque quieren ser voluntarios, o porque creen que tienen algo para aportar, que exista también a partir de esto, bueno, un canal de comunicación que va más allá, digamos, que exista un feedback y eso tiene que ver con la comunidad. Y antes que se vaya, que después no lo voy a poder leer, ahí proponían hablar del cáncer de ovario. Bueno, eso seguramente después acá la doctora nos podrán decir en qué otra fecha lo Sí, podemos lo meter en podemos particular. hacer, es un tema grande también para abordarlo en una hora mínimo, ¿no? Claro, Pero tendría que ser podemos otro hacer un vivo. próximo sobre cáncer de ovario, por supuesto. Bueno, ahí está. Es parte de lo que estábamos buscando, conocer un poco también qué está necesitando la comunidad y cuáles son los temas que proponen. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y repetimos nuevamente, esto va a quedar, digamos, en nuestro perfil y después va a estar en nuestro canal de YouTube. Así que tanto a las personas que entraron y a nuestras speakers, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, Bueno, Hasta gracias a luego. todas. Un Chao. placer. chao. Adiós. Chao, chao, chao.